Alabado sea Jesucristo y su Santísima Madre. Les habla el Padre Dengo y los invito para que a la luz de la palabra de Dios, de la palabra de los santos y de la palabra del magisterio de la Iglesia, nos dejemos iluminar por el Espíritu Santo que quiere guiarnos hacia la verdad completa. Hoy es domingo sexto del tiempo ordinario, ciclo B. La Iglesia nos regala texto de la palabra de Dios para nuestra meditación. Y estos textos son los siguientes. Del libro del Levítico, en el capítulo 13, versículos 1 al 2, 44 al 46. El Señor dijo a Moisés y a Aarón: cuando alguno tenga una inflamación, una erupción o una mancha en la piel, y se le produzca la lepra, será llevado ante el sacerdote Aarón o cualquiera de sus hijos sacerdotes. Se trata de un hombre con lepra y es impuro. El sacerdote lo declarará impuro de lepra en la cabeza. El que haya sido declarado enfermo de lepra andará harapiento y despeinado, con la barba rapada y gritando: impuro, impuro. Mientras le dure la lepra, seguirá impuro. Vivirá solo y tendrá su morada fuera del campamento. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. La lepra es declarada como una impureza religiosa, y el leproso quedará confinado fuera de la comunidad, sin nadie que se preocupe más de él. Esto nos parece injusto e incomprensible desde el punto de vista que lo encontramos en la Biblia, que es la Biblia la que nos dice esto. Una prueba más de que la Biblia no puede cogerse al pie de la letra, porque usted no podría coger al pie de la letra en este tiempo estos versículos. Por ejemplo, hay una enseñanza, hay un mensaje detrás de la palabra. Lo primero es que el mensaje divino se acomoda a los tiempos del hombre. Y en el tiempo de Aarón, de Moisés, no había conocimiento científico ni médico de nada sobre las enfermedades y mucho menos sobre la lepra. Por lo tanto, tenemos que entenderlo de esta manera y que simple y sencillamente el Señor quiso, en su eterno designio, reflejar en una enfermedad la condición miserable del hombre y de la mujer después de haber caído en el pecado. Eso sencillamente así es.
la miseria del hombre ante la misericordia de Dios. Este sería el tema central de la palabra de Dios de este domingo sexto del tiempo ordinario, ciclo B. Repito, la miseria del hombre frente a la misericordia de Dios. Por eso se necesitó que la miseria del hombre quedara plasmada, reflejada en una enfermedad. En el Salmo encontramos la actitud humilde del hombre que clama a Dios cuando se siente frágil y lo declara como su refugio. Tú eres mi refugio. Me rodeas de cantos de liberación. Así dice el salmista en el Salmo 31, versículo 1 al 2, 5 y 11. Dichoso el que está absuelto de su culpa, a quien le han sepultado su pecado. Dichoso el hombre a quien el Señor no le apunta el delito. Había pecado, lo reconocí. No te encubrí mi delito. Propuse, confesaré al Señor mi culpa, y tú perdonaste mi culpa y mi pecado. Alegraos justos con el Señor, aclamadlo los de corazón sincero. El Señor es el refugio del hombre miserable. No se convierte en un juez que condena, sino en un Padre que perdona. Por eso, aun cuando el hombre es miserable por su propia culpa, por su mala decisión, y declarado enfermo, el leproso, eso es lo que significa el hombre pecador, separado de la comunidad por su pecado. Él mismo se separa por su pecado. Y aun cuando el hombre toma esta decisión, Dios sigue siendo misericordioso con él. Y Dios lo espera, y lo espera siempre. Por eso el hombre que se arrepiente de su pecado, reconociéndolo delante de Dios y delante de los hombres, y es absuelto de su culpa, la palabra lo declara dichoso. Dichoso. Ahora puede alegrarse junto con el Señor y aclamarlo los de corazón sincero, todos juntos, porque han podido ser humildes, reconociendo su verdad, su pecado, su miseria, y abriéndose al amor de Dios. En la segunda lectura, San Pablo habla
a la iglesia de Corintio, en el capítulo 10, versículo 31 al 11, 1. Hermanos, cuando comáis o bebáis o hagáis cualquier otra cosa, hacedlo todo para gloria de Dios. No deis motivo de escándalo a los judíos ni a los griegos, ni a la iglesia de Dios. Por mi parte, yo procuro contentar en todo a todos, no buscando mi propio bien, sino el de ellos, para que todos se salven. Seguid mi ejemplo, como yo sigo el de Cristo. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. San Pablo dice algo muy importante. Seguid mi ejemplo como yo sigo el de Cristo. Se pone de intermediario. ¿Qué cosa? Entre nosotros y Cristo. Se pone de intercesor. Se pone de ejemplo. Todavía más. Aquí lo vemos claramente. El único intermediario ante Dios y los hombres es Cristo Jesús. Pero entre los hombres y Cristo, todos podemos interceder. Todos podemos ayudarnos unos a otros como iglesia. Y la primera sería la Virgen Santísima, nuestra Madre. Los santos como el Señor San José. Los mismos ángeles que Dios creó para servicio del hombre, para ayudar al hombre a alcanzar la salvación. Ven ustedes, todo esto es bíblico. Y por lo tanto es falso que podamos recurrir a la intercesión de la Virgen, a la intercesión de los santos, de los ángeles. La misma palabra de Dios nos enseña, y esta es la actitud del humilde. Yo he oído comentarios, otros en forma de pregunta dicen lo mismo. Si podemos ir a Dios directamente, ¿para qué a través de la Virgen, de un santo? ¿Y qué cosa dice San Pablo? Oren por mí que yo oro por ustedes. Y dice el mismo Pablo, sigan mi ejemplo que yo sigo el de Cristo. Y en la misma carta a los Corintios, también en los Romanos, claramente está que la iglesia es ese cuerpo cuya cabeza es Cristo y que cada miembro somos cada uno de nosotros y estamos llamados a ayudarnos mutuamente. Cuando comáis o bebáis o hagáis cualquier cosa, hacedlo todo para gloria de Dios. Debemos hacer todo en divina voluntad para que Dios se glorifique en nosotros.
Debemos buscar siempre hacer feliz a la otra persona, así como lo enseña Pablo. Por mi parte, yo procuro contentar en todo a todos, no buscando mi propio bien, sino el de ellos, para que todos se salven. Con qué delicadeza y con cuánta consideración la mente despierta debemos tratar a los demás, solo buscando que los demás estén contentos y no buscando nuestro propio contento. Si viviéramos así, todo sería tan distinto. Todo sería tan distinto y estaríamos procurando la salvación de los demás. Estaríamos haciendo de la iglesia un lugar de encuentro de los hombres débiles, pecadores, miserables, enfermos, leprosos, todos, pero de cara a la divina misericordia de Dios, para que Dios nos sane, para que Dios nos libere de todas las ataduras y enfermedades espirituales. El texto del Santo Evangelio es de San Marcos, el capítulo 1, versículo 40 al 45. En aquel tiempo se acercó a Jesús un leproso, suplicándole de rodillas: si quieres, puedes limpiarme. Sintiendo lástima, extendió la mano y lo tocó, diciendo: quiero, queda limpio. La lepra se le quitó inmediatamente y quedó limpio. Él lo despidió encargándole severamente: no se lo digas a nadie, pero para que conste, ve a presentarte al sacerdote y ofrece por tu purificación lo que mandó Moisés. Pero cuando se fue, empezó a divulgar el hecho con grandes ponderaciones, de modo que Jesús ya no podía entrar abiertamente en ningún pueblo. Se quedaba fuera en descampado, y aún así acudían a él de todas partes. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Importantísimo. El leproso se acerca a Jesús, como nosotros debemos acercarnos a Él. A veces queremos que las cosas nos caigan del cielo. A veces pensamos que Dios está obligado por nuestra linda carita, seguro, a darnos todo lo que le pedimos. Yo a veces quisiera preguntar, y perdónenme, lo hago con todo el respeto. Quisiera preguntarle a tantas personas que desesperadas andan buscando personas que oren por ellas, porque están enfermas, porque les dijeron que tenía cáncer, porque tuvieron un accidente, porque tienen una ruina, una situación económica X,
un problema matrimonial, una situación con un hijo, etcétera. Yo quisiera preguntarles, cuando los veo desesperados buscando oración, ¿ya usted se confesó? Esa es la pregunta que quisiera hacerles. Usted que anda buscando oración, ¿ya usted buscó primero al Señor? Antes existía la gente, señoras, sobre todo, que eran pagadas para que rezaran novenas, oraciones, hicieran ayunos por las necesidades de personas que no querían rezar, pero necesitaban de Dios, entonces le pagaban a una rezadora. Eso existía. Yo no sé si existe ahora. Bueno, antes hasta pagaban para que lloraran en los funerales. Está bien, ya lo hemos dicho, y la segunda lectura nos ha aclarado mucho esto de la intercesión. Por supuesto que es necesaria. Es un acto de caridad que intercedamos unos por otros en nuestras necesidades. Y hasta es un derecho, claro. Si yo pudiera comunicarme que, digamos, está el Padre Pío vivo, bueno, estuvo vivo, digo, aquí en la tierra, ustedes me entienden. Hasta que yo tuve 8 años, que me acuerdo que murió cuando yo tenía 8 años. Si yo hubiera podido, si hubiera tenido otra edad y otras condiciones, y me hubiera gustado mucho ir directamente donde el Padre Pío a pedirle que rece por mis necesidades. Y claro que se puede hacer. Usted puede buscar al que usted quiera para pedirle que rece por su necesidad. Pero ser consecuentes. ¿Cómo vamos a pedir que recen por mis necesidades? Y yo ni siquiera me he ido a confesar, ni siquiera se me mueve un pie para buscar un sagrario, para reconciliarme, para buscar la Eucaristía y volver a comulgar, volver a entablar una relación de amistad con Dios. ¿No les parece ilógico? Pedimos, pedimos, queremos, pero no estamos dispuestos a dar. Pues aquí el leproso se acercó a Jesús. 1. Suplicándole de rodillas, como leproso que era. ¿Ven ustedes la enseñanza que nos da esta enfermedad que no es la enfermedad que todavía hoy existe, no, es la condición espiritual que se le dio a esta enfermedad desde el Antiguo Testamento? O sea, fue una enfermedad que se vio, que se entendió como espiritual. Después de que aparecieron ya los adelantos científicos, la medicina, se entendió que no era una enfermedad espiritual, que era otra cosa, y ya no lo vemos así. Pero podemos decir que hay una lepra espiritual. El pecado, mi indiferencia, mi apatía hacia las cosas de Dios, de la religión, de la iglesia, mis vicios y todo lo demás. El leproso de rodillas, reconociéndose miserable, buscó el refugio para su necesidad.
encontrándolo en Jesús. Y hay algo más que es tan importante como esto. El leproso le reza haciendo una declaración de fe, creyendo en Jesús y creyendo en la palabra de Jesús. Porque vean cómo le pide. Si quieres, le dice, diciéndole, tú puedes. Yo creo que tú puedes. Por lo tanto, si quieres, puedes limpiarme. Recuerden cuántas veces le he recordado yo a ustedes los textos, las palabras de Jesús cuando dice, reciban según la fe que tengan. Porque has creído, has recibido, has sido perdonado, has sido sanado, porque has creído. Según la fe. Pues este leproso pone primero su fe en Jesucristo y en su palabra. Si quieres, Jesús lo sana. Jesús lo sana contestándole a esta frase imperativa del leproso. Quiero, queda limpio. Y la lepra se le quitó inmediatamente y quedó limpio. Esos son los milagros que hace Jesucristo. Ese es el gran milagro que Jesucristo quiere hacer en nuestras vidas. Quitarnos la lepra espiritual. Y después de quitarnos la lepra espiritual, el Señor quiere también sanarnos de enfermedades corporales y ayudarnos en todos nuestros problemas y en todas nuestras necesidades. Él nos dejó hace 2000 años esta palabra para que aprendiéramos a pedirle. Y todavía no hemos aprendido ni siquiera eso, a pedirle al Señor. Vamos nosotros a aprender de esta palabra de Dios, a pedirle con fe al Señor para recibir todo lo que el Señor quiere darnos. Sobre todo el perdón de nuestros pecados, la sanación de nuestra lepra espiritual. Que así sea. Y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y os acompañe siempre. Amén. Muchísimas gracias por escucharme. Que pasen un feliz domingo. Los amo con toda mi alma. Y si Dios quiere, nos encontramos mañana.